Muchas gracias a todos los asistentes por venir a nuestra segunda tertulia en la sede aquí en Vox Sevilla. Estoy encantada de tener a todos presentes por vuestro interés y también encantada por recibir a estos dos grandes ponentes que recibimos hoy aquí. Tenemos a mi derecha a don Curro Contreras, que es diputado nacional por Sevilla de Vox, autor ya, si no que me corrija si lo digo mal, de 12 libros de temas diversos, temas sociales, temas históricos, temas de familia, como el que hoy vamos a tratar. El último libro que ha hecho sobre biología climática y identidad de género, que os recomiendo, y creo que también un día venga aquí a presentar los libros. Y al otro lado tenemos al abogado Pedro Jesús Rodríguez Barea, que es abogado de familia, del despacho, dile tu despacho no que yo. Rupert Rodríguez Torres Jiménez, ahí en la calle Sala. Y sabe muy bien de, por desgracia, de separaciones, y nos contará también pues, un tema muy interesante en esta tertulia de hoy. Le hemos titulado la crisis de la familia, porque como sabemos, cada vez esto es así, ¿no? Pasa mucho, cada vez más parejas que se separan, que duran menos, en las separaciones sufren los hijos, pero todo tiene una razón y un origen, que porque ahora pues las familias se rompen más que antes, ¿no? Y en eso pues se va a basar esta tertulia de hoy. Ahí damos comienzo con un Curro Contreras. ¿Cómo pongo yo con el ordenador? A ver si sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros. Micrófono no hay, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner ahora. Por vuestra presencia aquí esta tarde, perdón por la espera, por estas dificultades logísticas de acceso que ocurre en las mejores familias. Y muchas gracias a Fátima por haber tenido la idea de organizar esta charla y por haberme invitado. Bueno, una primera precisión que quiero hacer es que hoy hablo aquí a título personal. Voy a exponer mis ideas personales sobre estos asuntos que no comprometen necesariamente a Vox, en todo caso no son algo así como el programa de Vox o el ideario de Vox, entre otras cosas porque Vox no necesita hilar tan fino o no tiene un programa tan explicitado o no necesita tener un ideario tan articulado o tan explícito sobre algunas cuestiones. También se da la circunstancia de que en Vox, de la misma forma que los que hemos llegado a Vox tenemos una trayectoria profesional anterior, también teníamos un pensamiento anterior. Llegamos a Vox con digamos, una constelación de ideas y un pensamiento personal previo, cosa que quizás no ocurre tanto en otros partidos, ¿no? donde abunda más el prototipo del político profesional que entra a las juventudes del partido a los 18 años y a partir de ahí va ascendiendo, es concejal y después diputado autonómico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no llega al partido con un pensamiento propio previo, con un pensamiento personal previo, sino que más bien pues, se acostumbra a ir repitiendo en cada momento la consigna que se le transmite desde el partido. Ya digo, en Vox somos personas que tenemos nuestra vida hecha antes de entrar en política y por tanto teníamos una trayectoria profesional y también unas ideas. Y yo hoy quiero explicar esas ideas personales sobre estas cuestiones. No hablo como portavoz de Vox. Bien, si estoy un poco... El micrófono no está, salvo uno de estos resfriados debilitados que hemos tenido todos y me venía bien. Vamos a ver. Entonces, el concepto de familia. Yo voy a proponer un concepto de familia. Vale, muchas gracias. El concepto de familia que quiero defender es una concepción basada en la transmisión de la vida, es decir, la misión primordial de la familia es la transmisión de la vida, la procreación de la siguiente generación y la educación de esos niños en las mejores condiciones posibles. Por tanto, la conservación de la sociedad, de la salud de la familia, depende nada menos que la perpetuación de la especie, la conservación de la sociedad. La necesidad de la familia depende de ciertos rasgos de la naturaleza humana,
Es decir, el hombre ha sido definido como animal racional, como animal político, Aristóteles, animal social, animal religioso, animal simbólico. Bien, pocas veces se le define como animal familiar, y sin embargo es también una definición posible, no incompatible con las otras que he enumerado antes. El hombre es un animal familiar, porque en la naturaleza humana se dan ciertas características que hacen necesaria la estructura familiar como estructura protectora. Una de esas características, bueno, la primera es la reproducción sexual, es decir, el hecho de que sean necesarios un hombre y una mujer para engendrar un ser humano. Si los niños crecieran en los árboles, como crecen los frutos, probablemente la familia no habría existido. Existe la familia porque la reproducción de la especie requiere la cooperación de macho y hembra, la unión de hombre y mujer. Pero otro rasgo de la naturaleza humana, que está en la base de la familia, es la extraordinaria duración de la infancia humana. Este es, digamos, un rasgo singular de nuestra especie. Comparemos al recién nacido humano con el recién nacido de otras especies, otros mamíferos superiores, ¿no? El potrillo, que nace ya prácticamente dando saltos, el ternero, etc. Comparémoslo con la indefensión de un recién nacido humano. Es decir, el periodo de inmadurez, el periodo, por tanto, de dependencia absoluta respecto a los progenitores es mucho más extenso en la especie humana. Y por tanto esto hace necesario una estructura protectora, hace necesario la consolidación de la pareja progenitora. El hombre y la mujer que engendraron a ese niño deben permanecer juntos mucho más tiempo, no solo el tiempo necesario para la procreación, que es muy corto, sino mucho más tiempo para ocuparse conjuntamente en equipo de la educación, el sostenimiento de ese niño o esos niños, porque le seguirán otros si la pareja dura lo suficiente, ¿no? Yo diría que esos son los mimbres fundamentales de la idea de familia, derivados, como he dicho, de la naturaleza humana misma. Decía, es algo específico de los humanos que no se da en otras especies animales. Es decir, me parece que en casi todas las especies animales sí se da la vinculación muy fuerte entre la cría y la madre. Es decir, el instinto maternal parece que viene de fábrica en la naturaleza y se daba ya en especies animales anteriores a la humana. Lo que no viene de fábrica en la naturaleza es la coimplicación del padre de la criatura en esa tarea educativa. Eso no viene, digamos, en los instintos biológicos. Eso es una hazaña cultural. Es una hazaña cultural. Eso sí es una construcción cultural. Y es digamos, el plus que añade la institución del matrimonio. La institución del matrimonio consigue el reclutamiento del padre para la tarea de sostenimiento de la prole y educación de la prole. La madre, en cualquier caso, se ocuparía de las crías, porque eso es biológico, eso es natural, pero que el padre se quede junto a la madre de sus hijos para colaborar en el sostenimiento de la prole, eso es una gran conquista cultural. Canalizada históricamente a través de la institución del matrimonio. La institución del matrimonio lo que hace es solidificar la pareja, que la cooperación entre el hombre y la mujer no se limite al encuentro sexual, sino que se prolongue después, idealmente para toda la vida, para servir de marco protector y de marco educativo para la prole consiguiente, ¿no? Bien, pero me estoy extendiendo demasiado sobre el concepto de familia. Yo quería combinar mi reflexión sobre la crisis de la familia con una reflexión sobre nuestra situación demográfica. Y aquí es donde intervienen las láminas, las diapositivas, pero no es esta la primera, era esta la primera. Bien, ¿y por qué hablar de la situación demográfica? Por varias razones, no las voy a votar todas. Una de ellas es que es algo
digamos, algo objetivo, algo empírico, porque cada vez que defendemos nuestro concepto de familia nos dicen que es que estamos intentando imponer nuestra fe, presentan nuestra concepción de la familia, que no tiene nada de religiosa. Hasta ahora no he hablado de religión para nada, he hablado de antropología, de naturaleza humana y de características humanas específicas, pero ellos, los progres, insisten en, ya digo, tachar de religioso y por tanto de dogma de fe, que no tenemos por qué imponer al resto de la sociedad, nuestra argumentación sobre la familia. Por eso a mí me gusta acudir al aspecto demográfico, a la crisis demográfica, porque en eso evidentemente no hay nada de religioso, son números, son curvas, son estadísticas, y se lo ponemos más difícil a los progres para acusarnos de, ya digo, de fanáticos religiosos, etc., ¿no? Por otra parte, he dicho que la misión primordial de la familia es la transmisión de la vida. Pues bien, eso implica que si la familia está en crisis, la transmisión de la vida va a estar también en crisis y, por tanto, la situación demográfica va a reflejar todo esto. Quiero decir, hay una conexión, hay una correlación entre las dos cosas. Según cómo esté la familia, así estará la demografía. Y si tenemos una crisis demográfica, es que tenemos una crisis de la familia. Por cierto, afirmar que existe una crisis de la familia ya nos diferencia de todo el consenso progre. El consenso progre sostiene que la familia no está en crisis, que simplemente la familia ha evolucionado y ahora tenemos muchos modelos de familia allí donde antes había solo uno. Bien, yo no estoy de acuerdo con esto, yo considero que la familia está en crisis y como la misión de la familia es la transmisión de la vida, por eso la transmisión de la vida también está en crisis y por eso estamos en datos demográficos, datos de natalidad históricamente mínimos, es decir, estamos en mínimos históricos absolutos de natalidad. Es lo que se aprecia, por ejemplo, en la primera de las diapositivas, ¿verdad? Aquí se ve la evolución del número de nacimientos. Lo que vemos en esta gráfica es el número anual de nacimientos desde 1858, desde mediados del siglo XIX. Claro, ¿qué es lo que vemos? Que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, hasta los años 70, hasta mediados de los 70, el número anual de nacimientos oscila entre los 600.000 y los 700.000. En tanto que en la actualidad, el último dato computado es del 2019, pues ya hemos caído a los 340.000 si contamos toda la población residente, incluidos extranjeros residentes en España, y 244.000 si contamos solo a los españoles nativos, a las personas con nacionalidad española. Nos hemos desplomado desde los 700.000 o 600 mucho mil a 244.000. O sea, el desplome es aún mayor, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que, por ejemplo, en 1860, 614.000 nacimientos anuales. Bueno, es que era una población de 16 millones, la tercera parte de la actual. Había la tercera parte de españoles que ahora, y esa población 3 veces menor, conseguía un número de nacimientos que dobla al número de nacimientos actual. O sea que realmente la fecundidad en el siglo XIX era 6 veces superior. Los españoles en 1860 tenían 6 veces más hijos que los que tenemos los españoles actuales. Es interesante también la inflexión a la baja de esta curva histórica, que por supuesto se corresponde con nuestra guerra civil. En la guerra civil, lógicamente, se produce un derrumbamiento importante de la tasa de natalidad, del número anual de nacimientos, pero nótese que en el peor año de la guerra civil a efectos demográficos, que es 1939, el último año de la guerra, nacieron 420.000 niños. Es un 50% más de los que están naciendo ahora. Es decir, en el peor momento de la guerra civil, bajo las bombas, bajo los fusilamientos en ambos bandos, bajo el hambre, las peores circunstancias imaginables para decidirse a tener hijos, los españoles tenían el doble de hijos que tenemos en la actualidad, que en realidad equivale a 3 o 4 veces más, porque, como dije antes, hay la distorsión aritmética del total de población que le pasa esto. ¿De acuerdo? Que eran 420.000 niños en una España de 25 millones de habitantes. Una España en guerra de 25 millones de habitantes produjo en 1939 420.000 niños.
una España en paz y prosperidad de 47 millones de habitantes, casi el doble, produjo en 2019 244.000 niños. Esta es la magnitud de nuestro desastre demográfico, que ya digo, no queda fielmente reflejada por la curva, porque la curva parece uniforme y bueno, aquí hay una bajada, ¿no? La bajada en realidad es mucho más dramática de lo que refleja esta curva. Estamos en cifras de fecundidad realmente espectacularmente bajas, ¿no? Estamos en mínimos absolutos, como dije antes, no solamente en España, por cierto, en el conjunto de Occidente, y es una tendencia general de la humanidad, Toda la humanidad va hacia tasas de natalidad cada vez más bajas. Claro, según de dónde se venga, la tasa actual es más o menos catastrófica. En África, que vienen de 7 hijos por mujer, pues bueno, han bajado a 5 hijos por mujer, todavía es muy alta. Nosotros, que veníamos de tasas que desde hace 40 años, ya, y así pasamos al siguiente tal, aquí, que venimos de tasas que desde hace ya 40 años eran inferiores al reemplazo generacional. El reemplazo generacional son 2,1 hijos por mujer. Pues bien, nos despeñamos a abismos cada vez mayores, ¿no? Pero me interesa que se retenga este dato. Nunca en la historia de la humanidad habían nacido tan pocos niños, en términos relativos, en proporción a la población. Nunca. Ni durante la peste negra, ni durante las invasiones bárbaras, ni durante las glaciaciones, ni durante las guerras mundiales, ni durante la Guerra Civil Española. Nunca se habían tenido tan pocos hijos como ahora. Estamos entrando en territorio histórico-demográfico inédito. Nunca habíamos vivido esta situación. Por eso me hace gracia cuando nos llaman reaccionarios, o que vivimos en el pasado, etc. No, nosotros somos los que vivimos a la altura de los tiempos, porque hemos tomado conciencia de un dato histórico radicalmente nuevo, que es que no se tienen hijos, cosa que no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Nosotros, los que vivimos en el pasado, realmente somos los que estamos mirando al futuro, sobre todo estamos atentos a los signos del presente, y aquí hay un signo radicalmente nuevo, que es la renuncia a la procreación. Ya digo, no se había dado nunca antes. En los campos de concentración nazis, el infierno, el mayor infierno imaginable, un campo de concentración nazi, se engendraban niños. Mi hija Clara publicó un artículo sobre Gisela Perl, que era la ginecóloga de Auschwitz, es decir, que atendía a las mujeres embarazadas del campo de concentración de Auschwitz. Algunas llegaron embarazadas del exterior, pero algunas quedaron embarazadas dentro, es decir, los maridos o los compañeros se jugaban el pellejo, porque ir a acostarse con tu mujer en un campo de concentración nazi significaba desafiar a las ametralladoras, a las alambradas, a las estas eléctricas, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo hacían, y increíblemente se engendraban niños incluso en el Gulag o en el Lager. Bueno, pues ya no lo hacemos, ¿no? Bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? Me estoy deteniendo demasiado, tengo que correr más. El resultado de todo esto es el que vemos en esta gráfica, es decir, que las muertes están empezando a superar a los nacimientos. Aquí vemos que estamos en decrecimiento vegetativo desde 2014. La barra roja representa a la población española autóctona, sin computar los extranjeros residentes. La barra azul representa al total de población residente, incluyendo los extranjeros. Pues bien, en 2019, si atendemos solo a españoles nativos, tenemos una pérdida de población de 223.000 habitantes, 223.000 más muertes que nacimientos, y si atendemos a población residente, también tenemos una sangría de 152.000 personas. Las muertes superan a los nacimientos en 152.000. Sí, de nuevo es interesante la comparación con la guerra civil. En la guerra civil se produjeron 270.000 muertes. En 3 años de guerra civil, 270.000 bajas. En un solo año de invierno demográfico, España ha perdido 223.000 personas. La sangría demográfica es casi equivalente a la de nuestros 3 años de guerra civil. La gráfica se interrumpe en 2019, no porque no haya datos de 2020 y 2021, sino porque los datos de los últimos 2 años están distorsionados por la circunstancia excepcional de la pandemia de COVID, que por cierto lo que ha hecho es agravar todo esto, por la sobremortalidad asociada al COVID y por
un nuevo hundimiento de la tasa de natalidad. Algunos ingenuos dijeron, uy, verás tú, después del confinamiento, el confinamiento duro de la primavera de 2020, va a haber un boom de nacimientos. Claro, las parejas encerradas tanto tiempo, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que hubo fue todo lo contrario, un nuevo hundimiento de la tasa de fecundidad. Encerrar juntos todo el día a los hombres con las mujeres ya no sirve para que vaya a haber más nacimientos. Es decir, hemos hecho la prueba empírica de esto en el confinamiento, ¿verdad? Bien, si algún dato me interesa que retengáis de todo esto, es que esto interesa memorizarlo, la tasa de fecundidad en la España actual es de 1,2 hijos por mujer, 1,19 más exactamente. En la población residente, en la población española nativa, 1,11. Si tenemos en cuenta que la tasa de reemplazo, es decir, el número de niños que hace falta tener para simplemente ir recambiando las generaciones, para que no decrezca la población, es, según los demógrafos, 2,1, pues estamos casi en la mitad de la tasa de reemplazo. Estamos teniendo casi la mitad de los niños que sería necesario tener para simplemente garantizar el recambio generacional. Es lo que vemos en la gráfica siguiente. En la gráfica siguiente vemos la evolución de la tasa de fecundidad. Bueno, aquí está formulado como tasa de natalidad, el número de nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿no? Y vemos cómo se mantiene en esta meseta hasta mediados de los 70, en torno a los 20 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y bueno, esta gráfica del país, por cierto, se interrumpe aquí en 2009 con 10,6. Habría que prolongarla hasta 2021. ¿Y qué saldría? Bueno, pues que ha seguido bajando. Aquí no puedo señalar. Imaginen que la curva de la derecha sigue avanzando hacia la derecha y seguiría bajando hasta 7,1, que es donde está en 2021. 7,1 niños por cada 1000 habitantes. El resultado de todo esto es el que vemos en la siguiente gráfica. Es el deterioro de nuestra pirámide demográfica. Esto que vemos obviamente no es la pirámide actual. Esta es la gráfica de 1950. Esto sí que era una pirámide, claro. Esto sí que era una pirámide. Tiene, digamos, la estructura natural, más jóvenes que viejos. Muchos niños, menos gente de mediana edad y menos viejos. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en esto, que ya no es una pirámide, sino una especie de columna. Yo en el Congreso dijo que tiene la forma de una mujer con caderas anchas, y entonces se escandalizaron los de Podemos. Porque si yo estoy contando todo esto en el Congreso, entonces lo que escandalizaba, lo que preocupaba a la de Podemos, no era que vayamos hasta el suicidio demográfico, sino que yo soy un machista porque dije que esto se parece a una mujer con las caderas anchas. Fue el primer símil que se me ocurrió, ¿no? En fin, a los hombres nos gusta la silueta femenina y nos viene fácilmente esa imagen a la cabeza. Bien, entonces, ¿qué significa esta gráfica? Como se ve, los tramos más numerosos, los tramos intermedios, es decir, las edades intermedias. Significa de lo que hay más en España ahora mismo es cuarentones y cincuentones. España ahora mismo es un país de cuarentones y cincuentones. En cambio, veinteañeros y treintañeros hay muchos menos. Y niños y adolescentes menos todavía. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, eso significa que nos falta todo el tramo de abajo, lo que sería necesario para cubrir una verdadera pirámide, nos falta. ¿Qué pasará? Los cuarentones, cincuentones y sexagenarios somos los hijos del baby boom, los que nacimos en los años 50, 60, 70, que fue la edad de oro de la demografía española, porque la tasa de mortalidad ya había bajado mucho, la mortalidad infantil ya había bajado mucho, y sin embargo la natalidad seguía siendo muy alta, seguía siendo de unos 3 hijos por mujer, 2,8, 2,9, 3 hijos por mujer. El resultado fue un gran crecimiento de la población. Cuando esos hijos del baby boom nos jubilemos, y ya se están empezando a jubilar los mayores, los que tenemos 50 y tantos, dentro de 10 años estaremos jubilados, vendrá el momento de la verdad, un momento dramático, porque no habrá cotizantes suficientes. Estos que faltan aquí abajo tendrán que sostenernos las pensiones a los que vamos por arriba. Los que tenemos ahora 50, cuando tengamos 70, ¿quién nos va a pagar las pensiones si no hay jóvenes? Y no va a ser Mustafa y Abdul, que acaban de llegar en patera, no van a ser esos, porque no tienen cualificación profesional suficiente, y por tanto no van a tener sueldo suficiente y no van a tener capacidad de cotización suficiente. ¿Qué más? En España hoy día hay 3 millones menos de veinteañeros y treintañeros que hace solamente 20 años. Cada año
perdemos un 3% de población en esa franja de edad, de los 20 a los 39 años. Y claro, esto es muy importante, porque es la edad en la que se tienen hijos, claro. Entonces, que nos estemos quedando sin, más bien la treintena que la veintena, ¿no? Biológicamente se podrían tener hijos con 20 años, pero hoy día la gente tiene los hijos entre los 30 y los 40. Entonces, que cada año perdamos un 3% de treintañeros significa que estamos hundiéndonos en una espiral mortal, en una dinámica ya matemática, en un mecanismo matemático letal. Cada vez menos gente en edad fértil, por tanto cada vez menos niños y por tanto menos gente en edad fértil, etcétera, etcétera. Es decir, lo cual no quiere decir que no tenga solución. Puede tener solución, pero hay que volcar todos los recursos en ello. Tendríamos que tratarlo como nuestro problema nacional número uno, como hacen en Hungría, por ejemplo, donde dedican un 4 y pico % del PIB a todo esto, a promoción de la familia, promoción de la natalidad, promoción del matrimonio, etc. Y van consiguiendo resultados. La fecundidad en Hungría ha subido desde 1,2, igual que la nuestra, hace 10 años a 1,5, 1,55 en la actualidad. Luego, al pintar eso tan negro no quiere decir que no haya solución, pero habrá solución si hacemos un esfuerzo extraordinario. Lo convertimos en la prioridad nacional número 1. Bien, ¿qué más? ¿Qué ocurre cuando... Sí. Yo llevo años intentando concienciar a la gente, y bueno, yo soy un segundón. Aquí el verdadero paladín de la lucha por la conciliación demográfica en España es Alejandro Macarrón, ¿no? Siempre me gusta recordarlo. Pero ambos llevamos unos años intentando concienciar a la gente. ¿Qué encontramos? Primero, que no existe conciencia, es decir, este debate no está en la conversación nacional, no interesa, sigue sin interesar. El CIS pregunta periódicamente a los españoles sobre cuáles son los problemas más importantes, jamás aparece este asunto, ni se lo menciona, ¿no? Yo en las redes sociales, si alguno me sigue en redes sociales lo habrá visto, periódicamente estoy sacando datos y reflexiones sobre esto. Lo que noto es que suscita muy poca reacción, muy poca interacción en redes sociales sobre esto. El tema no interesa, la gente no quiere saberlo. Y cuando consigo que la gente hable sobre esto, ¿qué respuesta suelo encontrar? Pues la respuesta que suelo encontrar es que todo este hundimiento de la natalidad se debe a factores económicos. Se debe a factores económicos porque, claro, ¿quién se va a poner a tener hijos con la vivienda tan cara, con la gasolina tan cara, los alquileres, la inflación, la precariedad laboral, etcétera, etcétera? Bueno, esto no es verdad. Este hundimiento de la natalidad no se debe a factores económicos. Si alguna correlación hay entre nivel de renta o, digamos, desahogo económico y tasa de natalidad, es una relación de proporcionalidad inversa. Cuanto más riqueza, cuanto más bienestar, menos natalidad. Los países más ricos del mundo se encuentran entre los países con tasas de natalidad más baja. El país más rico de Europa, que tiene un PIB per cápita más alto, es Luxemburgo. La tasa de fecundidad de Luxemburgo es 1,3 hijos por mujer. Es casi tan baja como la nuestra. En Suiza, en Austria, los países más propios de Europa, las tasas de fecundidad son también paupérrimas. En Escandinavia son un poco más altas, porque algunos dicen, no, es que no hay ayudas. Bueno, el país donde hay más ayudas del mundo es Suecia, Dinamarca, Noruega, bien, son un poquito más altas, poco más altas que las nuestras, 1,6, 1,7, pero también en caída libre, y ese plus que tienen respecto a nosotros parece que se debe fundamentalmente a la inmigración. Son inmigrantes que se van allí precisamente para percibir y vivir a ayudas y tienen un montón de hijos, y esto es lo que eleva la tasa sueca hasta 1,6 o 1,7, pero ya digo, también allí está en caída libre. Por tanto, no se debe al nivel de renta, no se debe a las ayudas, más bien al contrario. Los últimos países del mundo que siguen teniendo tasas de natalidad muy altas son los países más pobres del mundo. Son países del centro de África, Níger, Chad, Burkina Faso, etc. Allí todavía las mujeres tienen 5 o 6 hijos cada una, ¿no? Bien, y sobre todo, si la razón por la que no tenemos hijos es que todo está muy caro y no sé qué, y que los salarios son muy bajos, ¿cómo se las arreglaron nuestros padres y nuestros abuelos para tener el triple de hijos que nosotros en una España donde los ingresos reales, y no mitifiquemos el pasado, porque algunos dicen, no, es que en los años 60 el nivel de vida era mucho más alto? No es cierto, no era más alto. Aquí tenemos la evolución del PIB per cápita en España, ¿no?
bueno, como... En fin, los ingresos reales del español medio en 2022 son 8 veces más altos que los del español medio en 1950, y sin embargo en 1950 se tenían el triple de hijos que en la actualidad. Si la razón por la que no se tenían hijos fuese la precariedad laboral, bien, pues entonces los funcionarios tendrían muchísimos hijos, pero tienen los mismos, esto está estudiado y comparado, tienen los mismos que los trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, las razones de este hundimiento de la natalidad no son económicas, sino culturales. Estamos ante un problema cultural, tiene que ver con la jerarquía de prioridades. La procreación ocupa un lugar bajo, bastante bajo, en la jerarquía de prioridades del occidental medio. No digo que haya desaparecido del todo, pero hay otras cosas que pasan por delante. Pasa por delante el éxito profesional, pasa por delante el bienestar económico, pasa por delante el encontrar a la pareja adecuada, que por lo visto ahora cuesta muchísimo. Nuestros padres, nuestros abuelos, increíblemente, pues daban enseguida con la persona con la que iban a compartir toda la vida. A nosotros nos cuesta muchísimo. La edad media a la que están casando los españoles es 38 años en el varón y 35 en la mujer. Esto también es un récord histórico absoluto, y en esto superamos a otros países. Nos estamos casando, los pocos que se casan todavía, nos estamos casando a los 30 y muchos años. Claro, a los 38 ya cuánto hijo va a tener, porque da tiempo a tener uno o dos como mucho. Otro factor cultural sería, si quedo en tiempo, pero bueno, ya seguiré otro día, el flujo del feminismo. El feminismo, no todo el feminismo, cuidado, no, el feminismo no fue siempre antimaternidad o antinatalidad, ¿no? El feminismo de primera ola, el de las sufragistas, las que pedían el voto y que las mujeres pudieran estudiar y trabajar, todo eso estaba muy bien. Cuando todo esto estuvo conseguido, surgió el feminismo de segunda ola, Simone de Beauvoir, la representante más eminente, y ese segundo feminismo sí que toma un giro antifamilia, antimaternidad. Simone de Beauvoir concebía la maternidad como esclavitud biológica de la mujer, es como si la especie utilizase el cuerpo de la mujer para asegurar su propia interpretación. La especie humana secuestra el organismo femenino, secuestra la fecundidad femenina para perpetuarse a sí misma, ¿no? Por tanto, la mujer debe liberarse de su fecundidad, y por eso la gran reivindicación de las feministas de segunda ola era el aborto y los anticonceptivos. Pero no solo el influjo del feminismo. Yo diría que el factor cultural más importante, y así llego al tema oficial, pero ya me quedo sin tiempo, perdón, de esta conferencia, es la crisis de la familia. Dije desde el principio que había una correlación entre las dos cosas: hundimiento de la natalidad, crisis de la familia. Y me refería antes al matrimonio, pues bien, la idea de matrimonio está en crisis. La idea de matrimonio está en crisis, como demuestra la mera estadística. Los españoles están dejando de casarse, y es lo que vemos, llevan 40 años dejando de casarse. Aquí vemos el despeñamiento en esta curva, ¿verdad? El despeñamiento de la tasa de nupcialidad, el número de bodas por cada 100.000 habitantes, 1.000 o 100.000, creo que es cada 100.000 habitantes, pues cada 1.000 habitantes, bueno, da igual. Lo importante son las magnitudes relativas. Nos hemos desplomado desde 7,18 en el 76 a 3,51 en 2019. Es decir, una pérdida de más del 50%. Cada vez se casan menos gente. Entre los que se casan a una edad avanzadísima, como dije antes, un porcentaje cada vez mayor termina divorciándose. Y esto significa que el matrimonio está siendo sustituido por la pareja de hecho. Está siendo sustituido por la pareja de hecho. Y alguno estará pensando, bueno, ¿qué más da? El caso es que haya hombres y mujeres juntos para que engendren hijos. ¿Qué más da? Que estén casados o no. Sí, da mucho, da mucho. El matrimonio y la pareja de hecho no tienen la misma naturaleza. En el matrimonio el compromiso es mayor, porque hay un compromiso explícito, formalizado, jurídico, por tanto hay una voluntad de perseverancia en la convivencia, en principio hasta la muerte. Hay un intercambio de promesas solemnes, de promesas públicas. Bien, todo esto no se da en la pareja de hecho, que reposa sobre la premisa implícita de que estaremos juntos mientras dure el amor, ¿verdad? Mientras dure el amor.
no hay intercambio de promesas, no hay compromiso formalizado. Y esto, evidentemente, es lo esperable a priori, además es lo que confirma la estadística. Esto tiene una repercusión sobre la natalidad. Aquí, en esta gráfica, que debo, por cierto, a Alejandro Macarrón, vemos la fecundidad según el tipo de unidad familiar, ¿no? Los matrimonios tienen una fecundidad de 1,8 hijos por mujer, la pareja de hecho registrada 1,39, la pareja de hecho no registrada 1,21 y las madres solteras la fecundidad es 0,88. Por tanto, el abandono del matrimonio tiene un impacto en el hundimiento de la natalidad. Y bueno, no es sorprendente, quiero decir, la decisión irreversible que te va a atar para toda la vida de tener un hijo, parece que es más fácil tomarla si cuentas con un cónyuge que en principio, sabemos que hay mucho divorcio, pero en principio es también para toda la vida. Es más fácil decidirse a dar el paso si se está en un matrimonio que si se está en una convivencia, digamos, provisional. Bien. Pero todos estos cambios en la concepción del matrimonio, este abandono, este eclipse o caso del ideal matrimonial, ¿desde cuándo se viene produciendo? Se viene produciendo desde, pongamos, 1970, finales de los 60, principios de los 70. Yo creo que hubo en Occidente una revolución cultural, no creo yo, porque es mucha gente, entre, pongamos, 1965 y 1975, finales de los 60, principios de los 70. Claro, el símbolo histórico de esto, la referencia clásica, es mayo del 68. En Europa es mayo del 68, en Estados Unidos más bien fue lo de los hippies y el verano del amor y lo de concierto aquel de Woodstock y tal. Estos son los símbolos. Lo que había era una revolución en los valores, ¿no? Lo que había era una revolución en los valores. Claro, es interesante extenderse sobre esto. En mayo del 68 los revoltosos de mayo del 68 salían a la calle con eslóganes marxistas, y con pancartas de Lenin o de Mao o de Che Guevara, es decir, como si fuese una revolución socialista más. Todo esto es totalmente equívoco, totalmente paradójico, engañoso. El envoltorio marxista era engañoso. Y con eso no quiero decir que una verdadera revolución marxista hubiera estado bien. La revolución marxista fue un desastre allá donde se produjo, sobre todo en Rusia, etc. No quiero defender el marxismo clásico porque algunos caen en esa tentación. Como lo que tenemos que sufrir ahora es más bien el neomarxismo woke, pues dicen, bueno, por lo menos los marxistas clásicos tienen más sentido común. Los marxistas clásicos también hicieron mucho daño. Pero vamos, los del 68 ya no eran marxistas clásicos, ya eran neomarxistas. No les interesaba, pues que digo yo, la estatalización de las fábricas, no querían los soviets en las fábricas, no querían ni siquiera tomar el poder político. Hubieran podido tomar el poder político porque De Gaulle le entró miedo y se escapó a Alemania 24 horas. No les interesaba ni el poder político ni el poder económico. Querían una revolución cultural, una revolución en los valores. Y en esa triunfaron plenamente. Porque los valores defendidos por toda esa constelación de pensadores neomarxistas, no puedo entrar ahora, ¿no? Postestructuralistas como Derrida, como Michel Foucault, etcétera, o neomarxistas de la escuela de Frankfurt como Herbert Marcuse, etcétera. Primero esos pensadores, después esas minorías estudiantiles. Pues bien, esos valores pasaron rápidamente al conjunto de la sociedad. En 10 años se convirtieron en los nuevos valores oficiales. La contracultura de finales de los 60, en 10 años se había convertido en la nueva cultura oficial. Está en las leyes, está en el cine, está en la cultura, está en la educación. ¿Y cuál es el principio esencial de esa nueva moral? Pues bien, Gilles Lipovetsky, que es un pensador muy lúcido que ha reflexionado sobre estos asuntos, en un libro que significativamente se llama El crepúsculo del deber, dijo que la novedad que trajo el 68 es que ya no es inmoral pensar solo en sí mismo. Ya no es inmoral pensar solo en sí mismo. Por eso digo que el envoltorio marxista era equívoco, porque el marxismo en principio es un colectivismo, no tengo tiempo de entrar en esto. Por ejemplo, los sujetos históricos son las clases sociales, o sea, colectivos, no los individuos. Y el espíritu del 68 fue ultra individualista, es decir, esa gran revolución cultural consistió básicamente en el inicio de la era del individuo rey, el individuo que no se deja,
reivindica una libertad absoluta para configurar su vida privada como quiera. A mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir, en mi vida privada no se mete nadie y yo no acepto limitaciones en mi libertad privada ni por compromisos familiares, de ahí el declive del matrimonio, el declive de la paternidad, y por compromisos familiares, pero tampoco acepto, por ejemplo, compromisos patrióticos, ¿no? La patria no va a venir a decirme a mí, por ejemplo, que me vaya al ejército a pegar tiros. Traigo esto, en fin, muy deliberadamente porque la movilización contra la guerra de Vietnam y más genéricamente contra el militarismo, etcétera, jugó un papel importante en la versión norteamericana, también en la europea, de la revolución cultural de los años 60 y 70. Pero en fin, fue una revolución, ya digo, una revolución moral, una revolución cultural, no una revolución socioeconómica. Y su resultado fue el encumbramiento del individuo rey. No en vano el lema más conocido, había muchos, que ha hecho época de mayo del 68, fue aquello de prohibido prohibir, prohibido prohibir. Es decir, cada uno va a vivir su vida privada como le dé la gana. Como le dé la gana, nadie tiene derecho a meterse en mi vida privada. Los únicos límites legítimos son los del Código Penal. Si el estilo de vida privado consiste en degollar ancianos en la calle, entonces sí, el Estado tiene que reaccionar e impedir que degüelle ancianas en la calle. Pero el cómo, sobre todo cómo monte mi vida amorosa, mi vida familiar, eso me concierne exclusivamente a mí. Y esto es algo que hemos llegado a asumir todos. Es decir, la ejaculatoria postmoderna por excelencia es aquello, y lo dicen los más conservadores, ¿no? Después de haber dicho algo muy conservador, como para hacerse perdonar a Janet. Y que conste que yo no me meto en la vida privada de nadie, que yo no juzgo a nadie, que yo no me meto en la cama de nadie. Lo decimos todos, incluso los más conservadores, ¿no? Bueno, pues esto es un fruto. Hasta el 68 nadie había pensado que no pudiéramos meternos en la vida privada, ¿verdad? La vida privada se consideraba digna de escrutinio y no eran igualmente valiosos todos los estilos de vida privada, no eran considerados igualmente valiosos. Y bien, esta igualación de los estilos de vida, este no juzgar o no juzgadismo, como dicen en inglés, non-judgmentalism, y que ha llegado a ser refrendado por altas autoridades eclesiásticas, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Este no juzgadismo tiene una aplicación especial al terreno amoroso, al terreno sexual. Desde los años 70 tenemos el dogma de que cualquier actividad sexual, homosexual o heterosexual y tal, es legítima, no hay nada que objetar, es igualmente valiosa, con dos únicas limitaciones. Primero, que sea entre adultos. Segundo, que sea libremente consentida. Me quedo sin tiempo. Lo del libre consentimiento se ha ido agudizando cada vez más. Ahí tenemos la ley del sí es solo el sí, esto de que va a hacer falta un acta notarial para cualquier acto sexual, etc. Es decir, mientras uno de las limitaciones se potenciaba por razones que aquí no tengo tiempo de analizar hasta el absurdo, la otra, que es que no al sexo con niños, atención, la otra está ya en plena difuminación, ¿eh? Están preparando el terreno ya para la eventual aprobación de la pedofilia. Ahí tenemos a la ministra Irene Montero, que lo ha dicho ya 2 veces, que los niños tienen derecho también tienen derecho al placer, también tienen derecho a relaciones sexuales. Ya llueve sobre mojado, porque esto, en aquella ola de liberación sexual que hubo en los 60-70, se llegó a plantear también la pedofilia. Hubo un manifiesto público de intelectuales franceses presentado en 1977, los más importantes santones intelectuales de la progresía de los años 70 firmaron un documento, un manifiesto pidiendo el derecho de los niños al sexo. Entre ellos Louis Althusser, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, que fiestas en la tía Juana, ¿no? Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, el compañero de Simone de Beauvoir, etc. Nuestra compañera Alicia Rubio, diputada en la Asamblea de Madrid, está a punto de sacar, si no ha sacado ya, un libro sobre esto. Supongo que nos están preparando ya para la pedofilia. Bien, este dogma de la libertad sexual ilimitada, con esa última limitación del sexo de los niños, genera a su vez otra serie de dogmas. Lo analiza muy bien Jean Sévillier. Por ejemplo, una sociedad que acepte este dogma tiene que legalizar el aborto. No solo tiene que legalizarlo, sino que tenderá a no admitir ninguna limitación en el aborto. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde se dé una libertad sexual infinita, va a haber muchas relaciones sin compromiso y va a haber embarazos resultantes de relaciones sin compromiso, ¿no?
porque ningún anticonceptivo es infalible, o bien a veces no hay ganas de usar anticonceptivos. Por tanto, una sociedad, digamos, libertina tiene que ser una sociedad abortista. No es casualidad que el aborto sea legalizado en todos los países occidentales precisamente entonces. La sentencia Roe vs. Wade en Estados Unidos del 73 coincide totalmente con la revolución sexual, en Francia en el 75, la ley Veil, etcétera, etcétera. El aborto es una última red de seguridad anticonceptiva imprescindible en una sociedad sexualmente liberada. Ann Coulter ha escrito que el derecho de las mujeres, el derecho del aborto en realidad equivale al derecho de las mujeres a acostarse con hombres con los que no desean tener hijos. Bueno, y no quiero pasarme de los 40 minutos, lo que ya me he pasado. Me queda por abordar una cuestión fundamental, lo del modelo de familia y tal, pero a lo mejor después en el coloquio, pues si alguna pregunta pues, lo propicia, pues me extiendo un poco más. Vale, gracias. Muchísimas gracias, don Francisco Contreras. Creo que ha sido muy interesante. ¿Sí? No. Creo que ha sido muy interesante todos los datos que has dado, porque la verdad se aprende mucho escuchándote todos los días y son datos certeros que, por desgracia, como dice, no es una de las banderas número 1 en nuestro país, pero bueno, ahí están luchando los diputados de Vox para que algún día lo sea, gracias a la confianza Que nos quieran dar pues los ciudadanos de España. y gracias, porque me quedo con esos datos que son un poco tristes, como dices, pero bueno, hay solución si se quiere. Muchas gracias y damos paso a don Pedro Garea, abogado de familia, que también nos va a contar las causas que él vive de esa crisis familiar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias también a Fátima por haberme invitado a este coloquio, y agradecer también al compañero que ha hecho una exposición magistral, que me he quedado completamente alucinado, porque la realidad que yo tengo no es esa realidad. Hay partes de esa realidad, pero yo veo la otra parte. O sea, me ha dejado con mal cuerpo, sinceramente, porque no era consciente, sinceramente, de que la realidad demográfica en España estuviese así, ¿sabes? Y creo que ha sido bastante clarificador ese deber que tenemos todos los españoles de concienciar un poco de la situación. Siempre lo hemos oído en la radio y tal, la crisis demográfica y tal, pero sí es verdad, los españoles no le damos importancia ninguna a ese grave problema que veremos las consecuencias más pronto que tarde, y probablemente la generación que has dicho, de la cual yo formo parte, porque soy del 70 y pico, creo que me va a pasar y voy a tener que pagar la factura de todos estos años que han posibilitado que la demografía española se vaya prácticamente a pique. Después de esta grandísima exposición que ha hecho, me veo un poquito superado. O sea, yo no tengo esa capacidad. Yo voy a explicaros lo que es un día a día de un abogado que se dedica a familia, y siempre me gusta comenzar con una anécdota, que es cuando yo empecé en el ejercicio de la abogacía, allá por el 2022. Yo tenía... No, 2022, no, 2002, efectivamente, el 2022, joder. Llevo, pues, son cerca de 20 años ya dedicándome a familia, y la anécdota era curiosa porque cuando yo llegué a ese despacho profesional ahí en Plaza Nueva, muy nervioso, con 22 años, eso sí, y cuando me hicieron la entrevista dije que yo no me iba a dedicar ni a familia, ni a derecho de familia, ni a derecho penal. Claro, los dos entrevistadores se quedaron un poco como diciendo, ¿y eso por qué? Y yo dije, bueno, es que mis principios me impiden llevar, por ejemplo, a una persona que sé que es culpable, o la de llevar a cabo un divorcio. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Dos abogados de prestigio en Sevilla se quedaron un poco como diciendo, perdona. Yo venía de un colegio del Opus Dei y de conciencia bastante afianzada, ¿no?, en mi fe.
Resulta que fui seleccionado por ese despacho y me meten con el que fue mi maestro. Y los dos primeros asuntos que llevo, un divorcio y un abuso al menor. Claro, yo en ese momento me quedé un poco perplejo, solicité una entrevista con el jefe principal y le dije que, bueno, que si no se habían enterado que yo no iba a llevar esos temas. Y me dieron la noticia y dice, no, es que tú has sido seleccionado precisamente para el área penal y civil de este despacho. Automáticamente yo me fui directamente con una persona que le tengo mucho afecto del colegio donde yo estudiaba y le planteé esa situación, ¿no? Decir, oye, mira, es que yo vengo de un colegio de la obra y tal, no soy de la obra, pero, oye, tengo mi conciencia. Y lo que él me dijo fue, dice, mira, prefiero que tengas a un abogado cristiano en estos temas que a uno que no lo sea. Dice, porque al fin y al cabo vas a intentar buscar lo que es justo. Vale, yo me agarré a eso y el tiempo efectivamente le ha dado la razón. Yo he pasado de tener un 20% de trabajo en divorcios, separaciones, actualmente prácticamente el 80% de mi despacho, o sea, del área que yo llevo, es familia. Son divorcios, separaciones y parejas de hecho. Por eso, cuando Fátima decidió invitarme a este coloquio, a esta charla, sobre la crisis de la unidad familiar, yo datos no los tengo, porque no me ha dado por estudiarlo. Lo que sí sé es lo que a mí personalmente, a nivel profesional, me está ocurriendo. Y es un crecimiento imparable de divorcios, separaciones y medidas sobre hijos nacidos de parejas de hecho. Por lo tanto, huelga decir que efectivamente la unidad familiar, o lo que yo entiendo por unidad familiar, que es padre y madre con sus hijos correspondientes, eso hay una crisis latente. ¿Cuáles son? Y he estructurado, digamos, este pequeño coloquio en tres partes, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son esas posibles soluciones? En cuanto a las causas de la quiebra, yo las he estructurado en personales, económicas, familiares, falta del conocimiento de la pareja y facilidad para obtener el divorcio o separación. Personales, estamos inmersos en una sociedad donde el egoísmo, como bien has dicho antes, es lo que prima, el individualismo, el yo, mí, me, conmigo. Hay una falta de empatía brutal con la pareja, con esa pareja que tú voluntariamente decidiste elegirla. Pues cuando tienen esos problemas que empiezan a surgir en el matrimonio, dicen, no, mira, perdona, ese es tu problema. ¿Cómo que es tu problema? Si decidimos casarnos, firmar un contrato, porque al fin y al cabo el matrimonio a nivel civil está reconocido como un contrato y a nivel religioso, efectivamente, también es igual, donde ambas partes se comprometen, hacen unas promesas, como bien ha dicho él, donde, al menos en el católico, se dice que es para toda la vida. Esa falta de cuidado para con la pareja, esa falta de ponerse en el lugar del otro, son una de las causas principales por las cuales la gente viene al despacho a divorciarse. Ya no la aguanto, no hay quien te aguante, a mí lo del COVID me ha destrozado. ¿Y por qué? El COVID nos ha destrozado a todos, entre comillas, a nivel profesional, a nivel de salud y tal, pero a nivel familiar, curiosamente, debería de haber ocurrido justo lo contrario de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Que las parejas se han conocido. Estaban saliendo antes, se habían casado, pero hasta el COVID no se han llegado a conocer. Antes compartían pisos, antes compartían amistades, pero no convivían. Por lo tanto, ese nivel de estrés que le han producido a esas familias, el convivir el uno con el otro, lo que debió de ser una cosa maravillosa y fantástica, pues se ha convertido en una fuente inagotable de conflicto que termina derivándose en un divorcio. Problemas económicos. Dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es un dicho que se da perfectamente en el tema de los divorcios. Muchas de las parejas me llegan y me dicen, Pedro, me han dado la patada cuando me he quedado en el paro. Yo ganaba muchísimo dinero y ahora me han sustituido. Ya sea hombre o mujer, eso da exactamente igual. Las situaciones de precariedad laboral, donde hay unos horarios laborales que no permiten la conciliación familiar, eso también hace mucha brecha a las familias. Eso también hace que los matrimonios no terminen de estar conviviendo el día a día y por lo tanto surgen nuevas brechas que terminan rompiendo y quebrando esa unidad familiar que es el matrimonio. Otra de las causas que me encuentro, las familiares.
Desde que el suegro, la suegra, mi yerno, mi nuera, todos opinan en un matrimonio, hasta no aguanto a tu hijo, porque cuando las cosas hacen mal, el niño no es mi hijo, es tu hijo. Y eso se ve muchísimo cuando vienen a la cita. No, porque es que el hijo de... Algunas veces sí es verdad que eso lo de, ¿vale? Porque son matrimonios de segundas nupcias. Pero ese no soportar lo que es la unidad familiar, porque es que creo realmente que el problema es que no se soporta la unidad familiar. Cosa que no llego a entender porque digo, si es un matrimonio voluntariamente aceptado, porque es una de las preguntas que te dice tanto el alcalde, si es un matrimonio civil, el notario, como el propio cura, ¿usted viene libremente a este acto? Sí. Bueno, pues entonces tú lo has aceptado. ¿Qué ocurre? Y ya lo enlazo con lo siguiente, que no se conoce a la pareja por la que uno se casa. Hay dos posibles noviazgos: el que se pega 7, 8, 10, 12 años de noviazgo y se divorcia a los 4 años, y el que, por el contrario, pues se pega 1 o 2 y ya me caso. A mí me decían, hace ya mucho tiempo, dice, el matrimonio incrementa los defectos de la pareja. O sea, si en el noviazgo tu marido era un flojo, en el matrimonio va a ser el doble de flojo. Si tu mujer te iba a buscar la cosquilla, en el matrimonio te ibas a saltar de cosquilla. Por lo tanto, cuando uno va al matrimonio tiene que saber cómo es su pareja. Yo me encuentro muchas veces a diario en mi despacho parejas que me dicen, es que es insoportable, teniendo dos niños o 3 niños, es que es insoportable, es que, y cuando termina de ponerme la cabeza así, le digo, perdona, con el que te casaste me lo estás diciendo, ¿no? O sea, porque ya en el noviazgo seguramente algo de ese es que ya lo tenía. Por lo tanto, yo aquí voy a intentar solucionarte esta papeleta, que es de decir, oye, voy a intentar darle a cada uno lo justo. Porque claro, después está el cliente, ya sea hombre o mujer, que dice, no, yo voy a sacarle las tripas. Yo automáticamente me quedo callado y le digo, pues mira, para sacarte las tripas mejor te va a la pescadería, ¿vale? Porque aquí yo no actúo de esa manera. O sea, a mí la normativa vigente me dice cómo se tiene que actuar y yo actúo. Intento buscar siempre lo más justo. Pero no porque yo crea en la justicia, que cada vez por desgracia creo menos, todo hay que decirlo, ¿vale? Porque la justicia, atendiendo a las normas y a la legislación vigente, me parece que se están cometiendo verdaderas injusticias, pero ahí seguro que no voy a entrar, porque entonces ya me deprimo y no quiero. Pero intento buscar la justicia, y cuando intento buscar la justicia, ¿qué ocurre? Pues que hay personas que no lo entienden. ¿Por qué? Porque quieren culpar a alguien de que su fracaso lo paguen otros. En este caso, pues que lo pague el abogado, que lo pague su pareja, que lo paguen sus hijos. Porque, por desgracia, el gran fracaso es el divorcio. En un divorcio, y ya lo diré más adelante, en las consecuencias nadie gana. Pero la gente se cree que va a un abogado a ganarle al otro. No, perdona. Aquí no vas a ganar. Aquí no gana nadie. Aquí el divorcio es un fracaso de ambos cónyuges. No hay más. Lo que vamos a intentar es que ese fracaso no sea tan letal que acabes con tu manera de vivir y acabes con la manera de vivir de tus hijos. Punto, pelota. Pero eso es muy difícil. En muchísimas ocasiones es muy difícil porque la gente viene con la idea de me ha hecho daño, tal cual. Todos no pelean si uno no quiere. Y sí es verdad que en España uno se puede divorciar, y enlazo ya con la otra causa, con una facilidad infinita. En España, por el transcurso del tiempo, que son 3 meses, tú puedes anular ese contrato, tú puedes pedir el divorcio, puedes pedir la separación. Antiguamente estaban tasadas los motivos de divorcio, eso ya con la ley que surgió hace ya mucho tiempo, de la cual yo ni tuve noticias porque cuando yo empecé ya estaba el divorcio libre. Simplemente con el transcurso del tiempo, de esos 3 meses, tú puedes solicitar el divorcio. ¿Qué ocurre si a una persona joven, 20, 30, 40 años, ya me meto yo también,
te dicen que te puedes casar y que a los 3 meses, si te cansas, lo puedes dejar sin problema ninguno. Es más, si no habéis tenido hijos, con que te vayas al notario, ya puedes divorciarte por notario, y eso es rápido, o sea, además, rápido y barato. Y dices tú, bueno, pues en la sociedad en la que estamos viviendo, donde se rompe un televisor y ya no se arreglan los televisores. Yo recuerdo cuando en mi casa venían a arreglarme el televisor. Ahora se rompe el televisor y me compro otro. Por lo tanto, cuando a la sociedad le das la posibilidad de cambiar tus ideas, que tú estabas locamente enamorado de esa persona o locamente enamorada, y a los 3 meses el otro o tú te cansas y aquí para y después gloria, pues entonces es normal que los divorcios sean tan fáciles. Ayer me quedé sorprendidísimo cuando en un grupo de abogados que tenemos nosotros en WhatsApp surgió una noticia que decía que hay abogados que por 100 euros te divorcias. Vamos, a mí se me cayeron 2 lagrimones porque digo, como esto sigue así, veremos a ver si no me voy a tener que dedicar a otros menesteres, ¿no? Pero denota esa facilidad, ese acceso que tiene la sociedad a acabar con la familia, que tú voluntariamente has aceptado tener, ¿no? Hay una última causa, pero esta la traigo a colación a nivel personal, no a nivel profesional, aunque a nivel profesional también llevo este tipo de asuntos, que es las nulidades canónicas, ¿vale? Una de las causas también es la pérdida de esa fe que uno tiene cuando va al matrimonio católico, donde uno tiene un acercamiento a Dios y donde dice, no, yo quiero casarme para toda la vida y quiero que Dios forme parte de esta familia y que sea el centro de esta familia. Esos conceptos, yo la verdad, de 100 casos que me pueden entrar, a lo mejor un 5 o un 6 me hacen referencia a la religión, punto pelota. El resto es, no aguanto a mi marido, no aguanto a mi mujer. O se ha ido con fulanito, o es que es un flojo, o es que le pega al drinking. Por lo tanto, pero sin embargo, es otra causa. ¿Cuáles son las consecuencias de esa quiebra, de ese matrimonio, de esa familia? También estructurado, personales y el lazo, por lo que decía antes. El divorcio, y esto quiero que quede claro porque es que parece que muchas veces no se entiende, el divorcio es un fracaso personal. Es un fracaso de 2 personas que decidieron apostar por algo que ha sucumbido, o sea, y que no han sido capaces de mantener. Por lo tanto, un fracaso de esas características, si a ti cuando te despiden y tú crees que es una injusticia y te agobias, pues imagínate, ¿no?, una apuesta como un plan de vida con una persona que tú creías que iba a ser para toda la vida, resulta que se rompe, se quiebra y ya no va a estar, las consecuencias psicológicas se quedan para el divorciado. O sea, no hay ninguna persona que se divorcie y al día siguiente esté como si no hubiera pasado absolutamente nada. Hay personas que se recuperan antes y hay personas que tardan en superar ese divorcio. Por lo tanto, la consecuencia principal afecta directamente a la persona que va a divorciarse. Familiar, otra de las consecuencias. No es lo mismo. Tú has mantenido una relación de pareja, de matrimonio, donde has conocido al padre, a la madre, a la tía, al hermano, al cuñado, y eso se rompe. Y por desgracia el padre, la madre, el cuñado, el tío, el primo, suelen tomar partida en esos divorcios. Y ahí también opinan, también se meten y también son problemáticas esas relaciones. ¿Por qué? Porque si tú ayer estabas muy bien con mi cuñado, al día siguiente tu cuñado es que es una mala persona y tal. Afecta tanto a la persona como al núcleo familiar. Económicas. Un divorcio, por mucho que lo anuncien las páginas web, un divorcio no es barato. Y cuando me vienen al despacho y me dicen, oye, es que esto es muy caro y tal, digo, no, caro te costó la boda. La boda sí te costó cara. O sea, aquí lo que vamos a intentar es que el divorcio sea lo menos costoso posible. Y es más, te estoy dando la oportunidad de que se puede hacer de 2 formas. O de mutuo acuerdo, donde ambas parejas, o sea, donde ambos cónyuges intentan alcanzar un acuerdo,
o un procedimiento contencioso, que entonces ya nos vamos a tener que meter en un procedimiento judicial donde un juez, anejo a la relación que vosotros mantenéis, va a dictar una sentencia que no va a gustar ni a uno ni a otro. Por lo tanto, yo siempre intento alcanzar ese divorcio a través de un convenio regulador que regule las situaciones de régimen de visitas y régimen económico. Ahí es donde más problemas tengo y donde es más difícil lo que es mi trabajo. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, un procedimiento contencioso es lo más fácil y lo más beneficioso para mi profesión. ¿Por qué? Porque es más caro, se retarda en el tiempo bastante y además no va a ser una decisión mía, sino que va a ser una decisión de un tercero y que va a depender de lo que tú declares y de las pruebas que tú me hagas plantear en el juzgado. Por lo tanto, siempre intentamos que se haga de mutuo acuerdo, donde la labor de los abogados pues es indispensable. Yo siempre he dicho lo mismo, prefiero tener en contra a un abogado que sepa más de derecho de familia que yo, porque los que no saben de derecho de familia te pueden buscar la ruina, no a ti, sino a su propio cliente, ¿vale? Por lo tanto, siempre aconsejo que sea, ya que estás pedido, pues intentarlo hacer de mutuo acuerdo. Social, otra de las consecuencias de una persona que se divorcia. Su ámbito social cambia. Él o ella, de tener una vida estructurada, donde tiene unos quehaceres diarios, donde tiene una atención a unos hijos, donde tiene un trabajo y tal, después de un divorcio, todo eso se quiebra, en el sentido, en el trabajo bajan el rendimiento normalmente, comienzan una vida a decir, bueno, pues ahora que soy libre, porque antes supuestamente no era libre, cuando precisamente el matrimonio es el acto de libertad más grande que existe sobre la faz de la tierra, porque eres tan libre de decir si te casas o no te casas. O sea, llevo 20 años dedicándome a familia y jamás me ha entrado por el despacho ningún cliente que me haya dicho, no, es que a mí me obligaron, jamás. Y son 20 años, son muchos asuntos. Por lo tanto, eso es un acto de libertad. Por lo tanto, antes del matrimonio eras libre, durante el matrimonio eres libre, y cuando te divorcies, eres un libre, vas a ser libre, por supuesto, pero la vida no es como tú te lo habías planteado. Y me llegan con serios problemas. O sea, una vez que finaliza mi trabajo, muchas veces me siguen llamando, oye, mira, algunas veces por el convenio, por los incumplimientos que se dan después de que un juez haya aprobado ese convenio, tanto por parte de uno como por parte de otro, pero también me llaman muchas veces para expresarse y decir, es que tú me entiendes, es que tú... digo, sí te entiendo, lo que pasa es que yo te aprecio, te tengo especial cariño, pero al fin y al cabo yo ya jurídicamente no puedo hacer nada. Ya lo que tenía que hacer ya está hecho. Tú ya lo que tienes que hacer es buscar un experto psicólogo donde tú le digas, oye, pues mira, pasa esto, pasa lo otro, y él te ayude. Porque es que se piensa que el divorcio no supone nada, y no, lo supone todo. Y eso muchas veces, pues no se dan cuenta. Los clientes llegan, se divorcian, ya soy libre otra vez. No, no eres libre, y lo vas a pasar mal. Y normalmente se pasa muy, muy mal. Y por último también las consecuencias a nivel religiosas, ¿no? Se adquiere, dentro de lo que es el catolicismo, se adquiere un estado que ya no es de casado, sino de divorciado, con todas las consecuencias que se derivan para la Iglesia Católica el estatus de divorciado, ¿no? Que ahí tampoco voy a entrar y no me voy a extender. Esas son principalmente las causas y las consecuencias de un divorcio. Ahora bien, soluciones. Yo digo lo mismo que dije cuando me llaman por teléfono. Sí. Las consecuencias, no hablo de las consecuencias para los hijos. Llevas toda la razón del mundo. Dentro de la familiar, he intentado tirarme más por el tema de las relaciones interfamiliares entre adultos. Pero te lo agradezco que me lo hayas recordado, porque precisamente los que menos culpa tienen de todo son los que más sufren, ¿vale? Las batallas que se entablan donde los hijos son el arma arrojadiza para una cuestión tan... Claro, es que a mí personalmente me choca tanto el tema de la custodia, por ejemplo. La custodia compartida o la custodia monoparental. Si tú no me das esto, yo voy a solicitar la custodia compartida.
No, pues yo voy a solicitar la custodia monoparental porque me vas a pasar más dinero. Se equivocan de cabo a rabo. Cuando viene un cliente de mi despacho siempre le digo lo mismo. ¿Tú sabes realmente lo que es una custodia compartida? Que no tengo que pagar pensión. Digo, pues creo que no es así. Te lo voy a explicar lo que es una custodia compartida. Una custodia compartida es el mismo tiempo van a pasar tus hijos contigo que con él o con ella. La pensión de alimentos se va a establecer conforme a tus ingresos y a los ingresos de él. Que sí, que a lo mejor la diferencia van a ser 200 euros, pero tú vas a tener a tu hijo una semana y te puedo asegurar que en esa semana la diferencia de lo que gasta un niño en una semana es superior a esos 200 euros. Ah, pero es que eso no es lo que me habían contado. Ah, es que eso no lo había leído yo en internet. Vale, perfecto, pero para que usted lo sepa, había un proverbio chino, ¿no?, que decía que cuidado con lo que desea, porque puede ser que se te cumpla. Ha ocurrido, le han dado una custodia compartida a un padre, por ejemplo, que se moría por sus hijos. A los 6 meses me llama: Pedro, ¿podemos modificar el convenio? Digo, ¿qué ha pasado? Y yo, que no aguanto a los niños. Pero si tú me lloraste aquí delante que tu hijo era lo más grande que te había pasado en la vida. Pero es que la madre la tiene manipulada. Si la madre está una semana contigo y una semana con la madre, ¿cómo lo va a manipular? Y yo, Pedro, que no, tío, que es que yo llego muy tarde de trabajar, que yo me quiero tomar una copita y no que tengo yo que ir a recoger. Pero te lo había dicho, ¿no? Vamos a ver, te estoy viendo. Tienes 30 y pocos años. Estás todavía bien, lo ganas bien. Tú vas a entrar, vas a salir. Y a ti tu hijo, por desgracia, te va a molestar. Porque resulta que también me ha ocurrido, yo me quedé petrificado cuando 2 padres dicen que no, que la custodia para el otro. ¿Cómo? O sea, eso ya es el rizo del rizo. Es decir, ¿hasta qué punto estamos llegando cuando ninguno de los dos quiere la custodia de su hijo? Ahí ha fallado algo. O sea, pero ha fallado algo de bases, algo de que no le han explicado a esos 2 individuos, ¿vale?, lo que es la familia y lo que es la responsabilidad paternal, ¿vale? Y después también ocurre muchas veces, ¿no?, en cuanto a los hijos, cuando son matrimonios de segunda o tercera nupcias, porque sí, hay personas que se casan 2, 3, 4 veces, es una cosa increíble. Cuando dice, oye, es que tú a tu otro hijo le pasas tanto, el mío no va a ser menos. Y te dice el cliente, es que yo no tengo dinero para sostener a los 2. Digo, pues mira, resulta que hay un principio jurídico que es la responsabilidad paternal, en el sentido, si tú no puedes mantener a uno, no vayas a tener otro, porque el mismo derecho tiene uno que tiene otro. Y el problema aparece, por desgracia, que los padres se olvidan de sus hijos, pero se olvidan de sus hijos desde el punto y hora que inician un procedimiento judicial donde van a utilizar a sus hijos para conseguir sus propios logros, y donde la falta de empatía con el menor, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, es que él quiere declarar. Digo, vale, ¿tú sabes lo que es que declare un menor de 12 años, de 13, o de 11 o de 10, como me han pedido? No, es que es muy listo. Es muy listo. Listo eres tú. Listo eres tú. Tú vas a someter a tu hijo a un informe del equipo psicosocial, donde una psicóloga le va a preguntar, que le haga 800 dibujitos para ver quién es papá, quién es mamá, cómo te llevas con papá, cómo te llevas con mamá. Un estrés brutal. Y después aún así dice, no, quiero una exploración del menor, quiero que escuche a mi hijo el juego. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Cuando son los primeros que no lo han pedido. Ni pidieron nacer, ni pidieron que se casaran, ni pidieron que se divorciaran. Vamos a respetarlo. Y eso, pues, no se respeta. Y por desgracia también dentro de la judicatura, muchos jueces, no sé si será por quedar bien o no, ceden esas pretensiones. Ceden a escuchar a un menor de 10 años y yo como abogado no he estado presente porque no dejan estar presentes, solo está el Ministerio Fiscal, el juez y el secretario, pero aún así no me quiero ver. He visto después exploraciones de menores
donde resulta cuanto menos curioso también, para que veamos también el nivel de manipulación que se intenta tener con los hijos, cuando los menores empiezan a hablar con el juez y están hablando justo lo contrario de lo que tu cliente juraba y perjuraba que iba a decir el niño. Por lo tanto, o tú no conoces a tu hijo, o es que tú vives en otra esfera. ¿Vale? Por lo tanto, te agradezco de verdad que me hayas hablado del tema de los niños, porque son los grandes olvidados de lo que es la quiebra de la unidad familiar. Y ya por último, también para acabar el tema de las soluciones, yo no sé de política. O sea, a mí la política, a pesar de haber estudiado Derecho y en una cuna de grandes políticos como fue la Universidad de Sevilla, nunca me ha dado por ahí. Y tampoco sé de números, por lo tanto, datos de macroeconomía, microeconomía, no tengo absolutamente ni idea. Pero a nivel básico del cliente que te llega, lo que subyace, o lo que yo intento extraer de ese pozo, son que debería el Estado no de atender a la familia, ¿no? O sea, políticas orientadas precisamente a la familia, a la promoción de la familia, orientadas a la educación. O sea, aparte de que yo ya no sé qué es lo que se estudia. O sea, yo estudié la EGB y estudié el BUP y estudié, ahora no lo sé. Ahora que voy a ser padre, que soy de los padres que, si Dios quiere y todo va bien, lo seré en junio, me enteraré no de cuántos tipos de estudios hay, que no lo sé. Pero creo que educacionalmente falta muchísima base de lo que es la familia, para que te casas porque es bueno casarse, porque aunque no lo creáis, es bueno casarse. Y por último, soluciones y políticas económicas y laborales donde la conciliación familiar sea real. O sea, yo he visto muchos matrimonios que llegan y se divorcian porque es que no se ven. O sea, me acuerdo de un caso en concreto, un carnicero que me decía: Pedro, es que yo no veo a mis hijos, tío, es que yo no veo a mi mujer, es que mi mujer se ha ido con otro. Digo, pero es que es normal. Si tú pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa, es normal que más tarde o más temprano, si la otra parte dice: mira, yo ya estoy cansada. Dice, pero es que Pedro, si trabajo menos horas, entonces no tengo para tener 4 niños, además, precisamente. No tengo para darle de comer a los 4. Eso existe. O sea, y yo muchas veces lo pienso y digo, que este hombre a lo mejor me está cobrando 800, 900 o 1000 euros, o toda la familia con 2 prestaciones por 450 euros, y dices tú, ¡buah! Así es muy difícil mantener una familia. Y también está después el otro extremo, ¿no? Los que aún teniendo muchísimo, también se divorcian. Porque los ricos también lloran, ¿no? No decía eso en una película, ¿no? Los ricos también se divorcian. Por lo tanto, más que económico, como bien has dicho antes, el problema, sinceramente, el básico, educación. Yo creo que si se invirtiera en una educación en condiciones, yo siempre me acuerdo de mis padres, ¿no? O sea, la educación que me dieron mis padres, ojalá fuera la educación que yo le dé a mis hijos, ¿vale? Ahora que me tachen de lo que sea, ¿no? De retrógrado o lo que sea, ¿no? En general creo que es eso. Ya si algo se me ha pasado, pues si después en el coloquio me acuerdo, pues lo comento. Muchísimas gracias por haberme invitado. Sí. Muchísimas más gracias a Pedro también, me ha instruido en su vivencia de hoy día, que seguro que a alguno no suena alguno de los ejemplos que nos ha puesto, porque seguro que conocemos a algún vecino, algún amigo que está en una situación así. Yo como maestra he vivido situaciones como la que está contando Pedro, y también las sufre y las duele mucho, porque en los niños hay el dolor real de esas separaciones. Las hay mejores, las hay peores, pero las peores son las peores para ellos. Muchas gracias. Vamos a abrir 10 minutitos solo de preguntas. Quien quiera que levante la mano, le paso el micro, y sí ruego que ambos respondáis brevemente, ¿vale? Pues no sé si hay alguien que quiera preguntar. Sebastián. Sí, buenas. Para dar un poco pie al compañero Contreras, para que nos hable de los modelos de familia.
se quedó porque es desolador. El plan que se nos ha dibujado aquí es aterrador. Yo por mi profesión me he visto en sitios como los que ha dicho él, siendo forense como psicólogo clínico, donde el juez me pregunta que si se puede manipular a una niña de 6 años para que haga un testimonio en un sentido o en otro. O sea, es aterrador. Entonces, pero el tema fundamental es la falta de responsabilidad. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, como lo hecho está, y yo me quiero enfocar, o quiero, a partir de eso, de los modelos de familia, ¿cuál es la solución? La solución viene, esa solución que está adoptando Hungría, viene por recursos, poner recursos. ¿Pero poner recursos dónde? ¿Recursos económicos para incentivar el tener hijos? ¿O recursos para, de verdad, una educación en valores? ¿O recursos, es tan distinto por donde vaya? Porque si nos enfrentamos a que hoy tanto vale la familia monoparental como la triarcal, como la que está con el perro y con el... es tremendo, ¿no? Entonces, tiene que ser mucho más profundo una solución, y no pasa tanto como se cree alguien cuando piensa en esto, que es de dar dinero, de regalar una ayudita pues, para que se tenga. Creo que no van por ahí los tiros. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Claro que es cierto que Hungría está invirtiendo muchísimo dinero, medidas como, por ejemplo, eximir de impuestos a las madres a partir de 3 hijos, no sé si 3 o 4 hijos. Por ahí está Manuel Yáñez, que se lo sabrá mejor que yo, a partir de los 3 o los 4. Desde los 3, a partir de los 3 hijos, las madres ya no pagan impuestos en su vida. Por cierto, es discutible que sean las madres, ¿verdad? Eso es hacerle un poco el juego a los progres, como si las mujeres se reprodujeran solas, como si el padre no pintase nada, en fin. No digo que la política húngara sea perfecta. Pero, como dije antes también en mi exposición, la gente no decide tener o dejar de tener hijos por razones económicas y porque te hagan desgravaciones fiscales más o menos importantes. No por eso vas a decidir tener hijos, es también una cuestión de valores. Como también dije, las medidas económicas pueden ser eficaces en la medida en que transmiten un mensaje moral. Y el mensaje moral es la dignificación de la familia, la dignificación de la paternidad. Lo importante es que los jóvenes se convenzan de que casarse y tener hijos no es una cosa rancia, castrante, casposa, sino que es algo bello, es algo socialmente valioso, es algo digno, es algo honorable, es una aventura en la que merece la pena embarcarse, ¿no? Y es algo que contribuye a tu felicidad individual a largo plazo, porque claro, es verdad que a corto plazo, como indicaba también él, a corto plazo vas a tener que admitir una serie de restricciones en tu libertad individual inmediata, claro. Para empezar, no eres libre de enrollarte con quien te dé la gana. Tu repertorio de compañeros sexuales potenciales se reduce de miles a una, ¿no? A una sola persona. Pero, claro, tener hijos implica sacrificios, implica restricciones en la libertad, cosas que antes podías hacer, ya no las puedes hacer. Pero a largo plazo incluso para la felicidad individual, cuando tengas ya más de 50, 60 años y ya no tengas tantas ganas de marcha, entonces agradecerás tener 3 o 4 hijos que llenen de contenido tu vida, en lugar de afrontar la vejez con un gato, ¿no? O sea que para la felicidad individual es una operación, digamos, rentable y por supuesto, no digamos para la sostenibilidad social, es que estás contribuyendo a la supervivencia de la nación a la que perteneces. Es lo más importante que puedes hacer por tu nación hoy día, es tener hijos. Ese es un mensaje que tenemos que transmitir en Vox, por ejemplo, ¿no? No solo luchar contra el separatismo, contra la ETA y no sé qué, tener hijos, casarte y tener hijos. La clave está en la educación, como bien decías. Hoy día se está educando a los niños para lo contrario, se les está condicionando para no casarse, para no tener hijos, se enfrenta a los hombres con las mujeres, por ejemplo, a través del feminismo. Todo esto ya lo sabemos, se presentarán al hombre como el opresor de la mujer, como la amenaza por la mujer, con esta tergiversación o esta manipulación de la llamada violencia de género, que es presentada como el paradigma de la relación entre hombres y mujeres. Además lo dice la ley, la violencia de género es
proyección al ámbito familiar de la situación estructural, es decir, que se da en todas partes, de dominación de la mujer por el hombre. Es como un reflejo extremo de algo que se da en toda la sociedad, que es que todas las mujeres son oprimidas por todos los hombres. En esto se está adoctrinando a nuestros hijos. Claro, ¿cómo van a salir familias de ahí? ¿Cómo van a salir matrimonios? ¿Cómo van a salir padres y madres? Hay que reeducar a la sociedad. Perdón si esto suena autoritario. Los progres la han reeducado durante 50 años en una dirección tóxica, una dirección destructiva. Bueno, ahora tenemos que deshacer ese trabajo de adoctrinamiento y volver a poner en su lugar los valores correctos. Lo que quería decir sobre... ¿Por qué tenemos solo 10 minutos? ¿Vamos a hacerlo esto? No. Pues entonces voy a explicar un poquito... No, estamos descansados. Lo que quería decir sobre el modelo de familia es que es cierto que hay dos modelos de familia, no hay los 17.000 que dicen los progres, pero van a decir incluso por decreto, van a legislar que hay 16 modelos de familia, según la ley de diversidad familiar. No, en realidad hay dos, y yo suelo decir que hubo un modelo familiar clásico. El modelo familiar clásico se basaba en el matrimonio y era un modelo infantocéntrico y comunitario. Infantocéntrico porque los hijos futuros estaban en el centro, eran el centro de gravedad de la concepción clásica de la familia. Por tanto, los adultos estructuraban, disciplinaban su vida amorosa en función de las necesidades de los niños. ¿Y qué necesitan los niños? Llegar a ser engendrados, cosa que, como vemos, cada vez ocurre menos, ni siquiera llegan a ser engendrados. Llegar a ser engendrados y después educarse en las mejores condiciones posibles. Pues bien, se presumía y con acierto, que las mejores condiciones posibles para un niño son las que le proporcionan su padre y su madre, no un padre y una madre, no un hombre y una mujer cualesquiera. Y perdón por lo que voy a decir, después explicaré por qué no tengo que pedir perdón. No la madre y el nuevo novio de la madre, por ejemplo, no un hombre y una mujer cualesquiera, sino el padre y la madre biológicos del niño. Por eso había que, lo explicaré después, por eso había que solidificar, fortalecer la pareja progenitora a través del matrimonio, ¿no? Porque lo mejor para el niño era estar con su padre y su madre. Por tanto, modelo infantocéntrico y modelo comunitario, porque los intereses, las necesidades de la sociedad prevalecían sobre la libertad amorosa individual. ¿Qué necesita la sociedad? Garantizar su propia conservación. ¿Cómo la garantiza? Pues, digamos, propiciando un modelo de relación entre hombre y mujer que garantice que nazcan un número de niños suficientes y se eduquen después en las mejores condiciones posibles. Por tanto, digamos, la libertad amorosa individual se subordinaba a los intereses de los niños y los intereses de la comunidad. Ahora hemos pasado al nuevo modelo de familia, ya digo que solo hay dos. El nuevo modelo de familia es adultocéntrico e individualista. Ahora en el centro ya no tenemos los intereses de los niños, sino los intereses de los adultos. El que se supone que es, otra cosa es que lo sea realmente, el que los progres suponen que es el interés de los adultos. A saber, el interés en mantener una libertad amorosa absolutamente irrestricta. Absolutamente irrestricta. Entonces yo tengo que ser libre para cambiar de pareja las veces que me apetezca, si cambian mis sentimientos. No es que me he enamorado de otra, me tengo que ir con otra, ¿no? Por eso ya el occidental actual es incapaz de prometer fidelidad hasta la muerte. Por eso ni siquiera llega a casarse. Casarse implica prometer fidelidad. Ya somos incapaces de prometer fidelidad. No, estaremos juntos mientras nos gustemos, pero si se cruza otro que nos guste más, pues yo tengo que conservar mi libertad para cambiar de pareja, para emparejarme con personas del sexo opuesto o del mismo sexo, para tener hijos o no, más bien no, para abortarlos o no, una vez concebidos, etcétera, etcétera. Los adultos en el centro. Y la comunidad, de nuevo, queda perjudicada. Es decir, la libertad individual absoluta, libertad amorosa individual infinita, prevalece sobre el interés de la comunidad en perpetuarse, en garantizar su propia conservación. Hemos llegado a una situación social en que no está garantizada ya la conservación de la sociedad. Como dije antes, estamos en 1,2 hijos por mujer, un 45% menos de lo que necesitamos para. Pero decía lo de pedir perdón y tal. Tenemos un problema con esto. Dije lo del que un niño se educa mejor con su padre y su madre. Bien, esto no es una declaración de fe mía, no es un capricho mío, no, es lo que dicen las estadísticas, allí donde esto se estudia.
Digo allí donde se estudia porque en España ya no se estudia. Hay un tabú tácito sobre esto, hay una prohibición tácita de estudiar estas cosas. Donde sí se estudia, lo que sale siempre es que el niño se cría mejor con su padre y su madre, sobre todo si están casados entre sí. Las consecuencias para los niños no son las mismas, los resultados educativos no son los mismos. Lo que concluyen las investigaciones sobre estos asuntos es que los indicadores de bienestar infantil, rendimiento escolar, equilibrio emocional, probabilidad de padecer trastornos psicológicos, trastornos emocionales, la probabilidad de incurrir en delincuencia juvenil o en alcoholismo, en drogadicción, etc. Todo esto es mucho mejor cuando el niño es educado por su padre y madre casados entre sí. El hecho de que estén casados tiene su repercusión. Lo siento, no lo invento yo, es lo que sale en los estudios. El niño le va mucho mejor y tenemos la probabilidad de que el niño sufra abuso sexual. Bueno, pues en el tipo de familia que es la madre que convive con un nuevo novio que no es el padre del niño, bueno, es 19 veces superior. La probabilidad de que el niño sufra abuso sexual se multiplica por 19 si es criado por la madre y el nuevo novio de la madre, en comparación con cuando son el padre y la madre casados entre sí, ¿no? Por ejemplo. Y por supuesto, esto no implica que todos los nuevos novios sean abusadores sexuales. No, eso es lo mismo que nos pasa. Tenemos los mismos tabúes, los mismos frenos cuando hablamos sobre la inmigración. ¿Es que vosotros criminalizáis la inmigración? No. Por supuesto que todos los inmigrantes no son delincuentes, pero señores, no cerremos los ojos al hecho de que la tasa de delincuencia es 4 o 5 veces más alta entre los inmigrantes que entre los españoles nativos, sin que eso implique, siempre hay que matizar, sin que eso implique que todos los inmigrantes sean delincuentes. Claro que no. El peligro de delincuencia se multiplica por 5, pues esto es igual. Por supuesto que los nuevos compañeros sentimentales de una madre que tenía hijos no son todos abusadores sexuales, pero el peligro de abuso sexual se multiplica por 19. ¿Qué culpa tengo yo de que esto salga en las estadísticas? Lo que estamos cayendo es que por miedo a ofender, porque ya hay muchísima gente que vive en configuraciones familiares distintas de la clásica, por miedo a herir a nadie, por miedo a ofender, por miedo a tal, nos callamos estas cosas y ya ni los más conservadores nos atrevemos a hablar de esto. Yo reivindico el derecho a decir la verdad, porque la verdad nunca ofende. Es decir, yo bebo alcohol. Es como si yo dijera que quien publique un estudio, hable de estudios que dicen que el riesgo de cáncer de hígado, de cirrosis, de no sé qué, se multiplica cuando no bebe alcohol. Pues, es que en una parte de respeto está ofendiendo mi modo de vida, ¿no? Exacto, ya sé que asumo un riesgo bebiendo alcohol, como los fumadores saben que asumo un riesgo, etc. Y sobre todo, no se trata de juzgar a nadie personalmente, esto me encantaría que se entendiera, es casi lo más importante. No juzgamos a las personas. Todos somos hijos de nuestro tiempo, todos hemos respirado ya estos contravalores, porque se nos han inculcado desde hace 50 años. Por otra parte, cada vez que hay una ruptura familiar, muy frecuentemente hay una víctima, o sea, hay una parte que rompe y otra que no querría romper, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo de la ruptura, ¿no? Con frecuencia, un proceso doble, pero mucha frecuencia hay una víctima. Es decir, mucha gente vive en configuraciones familiares distintas de la clásica sin haberlo deseado, o lo han intentado seriamente y no lo han conseguido. Por tanto, en el plano individual, toda la, no sé cómo decirlo, todo el respeto y toda la comprensión del mundo en el individual, pero en el plano colectivo sí tenemos que juzgarnos. No juzguemos a nadie individualmente, y os aseguro que yo no juzgo a nadie individualmente. Ya sé que es muy complicado casarse, ya sé que es muy complicado hoy en día, bombardeados por estímulos que apuntan a la dirección contraria, perseverar en el matrimonio y ser fiel y tener hijos y todo eso. Toda la comprensión del mundo para las personas, pero no nos perdonemos como sociedad. Como sociedad sí tenemos que juzgarnos. Tenemos que comprender que estamos basando nuestra cultura en valores incorrectos porque sencillamente llegan a la autodestrucción. Entonces, que el falso respeto, o un falso entendimiento de lo que es el respeto a las personas, no nos lleve a callar sobre estos asuntos. Y una de las cosas de las que hay que hablar es que los niños necesitan criarse con su padre y su madre. Todo lo que sea apartarse de ese modelo ideal es malo para los niños, por las consecuencias del divorcio. Hablamos del divorcio y tal como si solo afectara a los adultos. No, aquí hay unas víctimas de las que no se habla. Los niños, un divorcio es devastador para los niños, se va a afectar a su desarrollo, va a afectar a sus resultados escolares. Mi mujer profesora me lo dice, pareja que se separa, niño cuyas notas que han implicado, ¿no? Es decir, trastornos emocionales, etc. O preguntemos a los propios niños, ¿qué desea un niño? Un niño quiere que su papá y su mamá se lleven bien, punto final, es que no hay más que... Los niños son los grandes perdedores
son los grandes perdedores de la revolución sexual. En principio, porque dejan de ser engendrados. En segundo, porque si son engendrados van a tenerse que adaptar a los vaivenes de la vida amorosa de sus padres. Me he ido un poco por las ramas, pero quería... Bueno, pues si ya me iba a preguntar, creo que bastante tarde. ¿Ahí hay una? Venga. Bueno, buenas noches. Yo oigo hablar de se quiere adoptar una solución, pero a mí me da la sensación de que la izquierda y los partidos que apoyan la Agenda 2030 realmente no quieren llegar a esa solución, sino todo a la contraria. La destrucción de la familia y por tanto una crisis demográfica. Mi pregunta es, ¿cree usted que un objetivo oculto de la Agenda 2030 es reducir la población mundial porque cree que ha llegado a un tope y ya no es sostenible? Y también querría saber su opinión acerca de esto, si cree usted que la población mundial ha llegado a un límite y que ya no es sostenible. Buena pregunta. Bueno, yo esto no lo sé, pero me parece improbable que haya un designio explícito por parte de una camarilla que gobierna el mundo, no se sabe muy bien qué mazmorras o no creo que haya un designio explícito de reducir la población mundial. De otras cosas porque es muy racional y esto se supone que son gente muy inteligentes que saben lo que hacen. Es irracional reducir la población mundial. Para reducirla tienes que invertir la pirámide demográfica y una sociedad con la pirámide demográfica invertida es insostenible. Entonces, no, es que decir, por otra parte, todas las predicciones malthusianas sobre la incapacidad del planeta para sostener una población creciente y tal, repetidamente se han demostrado infundadas. Es decir, la última vez la penúltima, fue el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma en 1972, ¿no? Que hacía una serie de predicciones sobre cómo se iban a agotar los recursos. Hay petróleo para 20 años y hay gas para 30 años, no sé qué y tal. Y vamos a hacer la catástrofe porque la población está creciendo muy rápidamente. No, la población siguió creciendo, la población mundial, quiero decir, la occidental se estaba estancando en los años 70. La población mundial ha seguido creciendo y los recursos han crecido aún más rápidamente que la población o nuestra capacidad tecnológica de aprovechar los recursos. Y al contrario, hoy la población mundial es más alta que nunca, aunque ya se está frenando, antes dije que era una tendencia mundial la caída de la natalidad, ¿no? La población mundial es más alta que nunca y también hay menos hambre que nunca en la historia, que esto tampoco se dice, ¿no? Visiones catastrofistas, tal, el hambre en el mundo, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, todo mentira. Los pobres afortunadamente, están saliendo de la miseria muchos países pobres, salvo los que están gobernados por cleptocracias que mantienen, que roban la riqueza de sus países, pero muchos países pobres están despegando, están creciendo a un ritmo sostenido y en los últimos 30 años 1.500 millones de personas han salido de la pobreza absoluta, a pesar del aumento de la población. Por tanto, Malthus no tenía razón, los malthusianos no tenían razón, no tendría ningún sentido pretender reducir la población mundial ni por razones ecológicas ni por razones de sostenibilidad económica. Al contrario, lo que nos puede llevar a la insostenibilidad económica es la caída de la natalidad, como he intentado mostrar antes. Lo que vale para España vale para el mundo en su conjunto. No, yo creo que la izquierda ataca a la familia un poco por las razones que dije antes. La izquierda ha sustituido la lucha de clases por la lucha de sexos, por la lucha de razas y por la lucha de orientaciones sexuales.
Y bueno, le expliqué antes como el feminismo, que es una de las banderas de la nueva izquierda, por supuesto, el nuevo feminismo, a partir de Simone de Beauvoir, es rabiosamente antifamiliar, antinatalista, y ellos la apoyan porque algo necesitan una ideología de recambio. La han encontrado en el feminismo, la han encontrado en el ecologismo, y el ecologismo este delirante del cambio climático apocalíptico y no sé qué también lleva a consecuencias antinatalistas. Hay mucha gente joven muy mal informada que está renunciando a tener hijos por el planeta para minimizar la huella de carbono. Esto es ridículo, es absurdo, pero está muy extendido. No creo que se deba un designio así explícito de reducir población mundial. Se debe a que la izquierda, al quedarse sin, digamos, el socialismo clásico, que también era un error, pero bueno, la izquierda ya no es realmente socialista, ha tenido que reciclarse en estas cosas, ¿no? Ideologías que resultan tener una repercusión pues antifamiliar y antinatalista, como el feminismo o el ecologismo. Bueno, me pido 2 segundos, porque cada vez que cierro el índice yo. Bueno, pues ya sí, cerrar la mesa, las gracias de nuevo a Pedro Rodríguez, a Francisco Contreras. Nos vemos el día 2 de febrero aquí. En la mesa redonda será sobre los mitos de la leyenda negra, porque sabe que hay una hispanofobia por ahí un poco mentirosa, vamos a decirlo así. Y os esperamos porque los ponentes también son igual de humanos, con esa calidad profesional como los que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias a todos por la presencia.